Entonces, estos dos sería la respuesta, estas dos incisos C y D serían las respuestas en la tarea que se les quedó moral. Si gustan cotejar con sus resultados para ver si pudieron llegar a lo mismo. Y si hay alguna duda me dicen ahorita y si no, bueno, pues continuamos con el tema para ya a ver si el día de hoy lo podemos concluir. ¿Todo el mundo está de acuerdo con el resultado al que se llega? ¿Llegaron todos a lo mismo? No llega a lo mismo, pero ya vi mis errores. Sí. ¿Ya lo detectaste, Mario? Sí. Ok, perfecto. ¿Los demás? Igual, profesora. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda en esto de... Sí. Igual esto lo va a subir, ¿no? Sí. ¿Al Classroom? Sí. Ah, ok, sí. Gracias. Sí, lo subo. Para que tengan a lo que tenían que llegar y vean cómo es. Si no mal recuerdo, hoy había posibilidades de tener el examen, dado que no pude asistir yo a la sesión de la clase pasada. El examen se pospone para el siguiente jueves. Entonces, el examen sí sería hasta lo que veamos el día de hoy. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesora. Perfecto. Profesora, de acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces, lo que estábamos viendo, acuérdense que todo esto tiene que ver con estereoquímica, que es ver cómo se van a orientar todos los grupos funcionales, las moléculas en el espacio. Y resulta que estas orientaciones que pueda adquirir las moléculas o que pueden adquirir las moléculas, pues le van a dar diferentes propiedades. Incluso si la molécula o la fórmula química es la misma, pero tiene una conformación diferente o los isómeros son diferentes, va a haber situaciones en la que ciertas diferencias van a ser compuestos totalmente diferentes y otras diferencias que también las podemos identificar como isómeros, en realidad no van a causar una diferencia mayor. Y el cambio que van a presentar entre la orientación A y la orientación B, por decirlo, en realidad no da un cambio en las propiedades físicas y es difícil incluso poderlo separar. Pero en otros son tantas las diferencias por un simple cambio en la orientación de un grupo funcional que las propiedades van a ser totalmente diferentes y va a ser relativamente sencillo separar un isómero del otro, ¿no? Como lo veíamos en el video en el cual un medicamento con la misma fórmula química, pues puede ser incluso hasta cancerígeno si no detectamos el isómero o los isómeros que están ahí mezclados, ¿no? Entonces les había pedido que por favor vieran el video de isomería conformacional y el de cis-trans, que con estos dos temas, pues concluiríamos la parte de estereoquímica. Entonces, vamos a verlo, porque tengo dudas, dado que guardaron silencio y eso me hace dudar a mí que si en realidad lo pudieron ver y entender o tal vez se les pasó o han tenido algunas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, déjenme adelantar no se puede. El comercial, pero no pude. No, ya me llevó otro video. Bueno, representamos. Bueno, aquí vamos a hablar de isomería conformacional.
Acuérdense que la base y que lo que hemos visto hasta ahorita de estequiometría es buscar puntos quirales, entonces, o carbonos quirales. Entonces, para que tengamos carbonos quirales, hasta esto que vamos a ver ahorita, necesitamos carbonos que tengan 4 sustituyentes. No podemos pensar en carbonos quirales si solamente tenemos 3 o 2 sustituyentes. Esto es, con enlaces dobles o triples, no podríamos pensar en un carbono quiral. Ajá. Entonces, aquí hablamos, va a seguir hablando la isomería conformacional. Vamos a seguir viendo precisamente la rotación de estos enlaces, pero siempre pensando en que son alcanos. Esto es, que son moléculas que tienen solamente enlaces sencillos alrededor de él, que cumple con su tetravalencia totalmente. Entonces, bueno, les voy a poner ahora sí el video. Presten atención y ahorita vamos a revisar algunos puntos importantes. Estructuras en el papel. Estamos ignorando muchos otros eventos conexos a la naturaleza de las moléculas. Hoy iniciamos un viaje en el mundo molecular en donde pasamos del plano bidimensional al tridimensional. Bienvenidos. Observa detenidamente estas estructuras y trata de racionalizar si son la misma molécula, si son diferentes o cómo se relacionan entre sí. Para dar respuesta a la anterior, debemos tener en claro que los enlaces sigma pueden rotarse sin que se rompan. El resultado es que la molécula adquiera disposiciones espaciales diferentes sin que cambie su identidad química. A estas disposiciones se les llama conformaciones. Para analizar las conformaciones de las moléculas se pueden usar diferentes modelos. Modelos de líneas y cuñas, silla de montar y proyecciones de Newman. Esta es la molécula de etano en fórmula de líneas. El etano tiene una estructura tridimensional como la que se muestra en la imagen. Vamos a representar esta molécula tridimensional en un plano bidimensional empleando una fórmula de líneas y cuña. Una línea continua simbolizará el enlace sigma entre carbono y carbono. Este se encuentra en el mismo plano de la hoja de papel o la pantalla. Estas cuñas continuas o rellenas representan los enlaces que se proyectan hacia el observador. Luego, hay enlaces con hidrógenos que se alejan de nuestra vista. Esos enlaces se representan con cuñas discontinuas. Por último, estos dos enlaces sencillos con hidrógeno se representan con una línea continua ya que están en el mismo plano de la hoja de papel o pantalla. El resultado es una fórmula en perspectiva tridimensional o de cuñas. Si esta misma molécula se transforma en una representación de solo estacas o bastones y luego se rota en una perspectiva oblicua, como se muestra en la imagen, se obtiene una representación llamada estructura de sillas de montar o caballete. Ahora, si la molécula de etano se rota de tal manera que el enlace carbono-carbono quede alineado por nuestro punto de vista, podemos transformarla en una proyección de Newman. En una proyección de Newman se supone que el espectador ve a lo largo del eje longitudinal de determinado enlace carbono-carbono. El carbono trasero se representa con un círculo y el frontal se representa con un punto en donde convergen tres líneas. Las tres líneas que surgen de cada carbono representan sus otros tres enlaces.
en rojo los enlaces del carbono frontal y en azul los enlaces del carbono trasero. Existen ciertas conformaciones que son más estables que otras. Por ejemplo, compara las diferentes poses de este personaje e intenta establecer cuál posición es la más cómoda o estable para él. Un orden correcto, desde la posición más cómoda hasta la menos, puede ser sentado, apoyado en la pared, de pie, apoyado en un pie y por último, apoyado sobre una mano, siendo esta última la posición menos conveniente. Las conformaciones adoptadas por la rotación respecto al enlace carbono-carbono del etano representa un continuo entre dos posiciones extremas, una conformación alternada y una conformación eclipsada. Fíjate muy bien en la diferencia entre estas dos. Una conformación alternada es más estable y por consiguiente su energía es menor que una conformación eclipsada. Esta diferencia se debe a la repulsión electrónica entre los átomos de hidrógeno, lo cual significa que en la conformación alternada hay menos repulsión que en la eclipsada. La investigación de las diferentes conformaciones de un compuesto y sus estabilidades relativas se le llama análisis conformacional. La conformación eclipsada tiene mayor energía y debe vencerse la barrera de energía cuando sucede una rotación con respecto al enlace carbono-carbono. Sin embargo, en el etano la barrera es lo bastante pequeña, 2.9 kilocalorías por mol, como para permitir una rotación continua. Debido a esta interconversión continua, no se pueden separar entre sí los diferentes conformeros. Es decir, el isómero conformacional alternado no se puede aislar como compuesto independiente del isómero conformacional eclipsado. Ahora examinemos una molécula más larga. El butano tiene 3 enlaces sencillos carbono-carbono y puede haber rotación respecto a cada uno de ellos. En consecuencia, al manipular la molécula para obtener un punto de vista a través de los enlaces entre carbono 2 y carbono 3, podemos tener la siguiente proyección de Newman. El butano puede interconvertirse en sus conformeros alternado y eclipsado en condiciones normales. Fíjate que en este caso, en la conformación alternada, la separación entre grupos metilos es de 180 grados. Por su parte, la separación entre los mismos grupos en la conformación eclipsada es de 0 grados. Sin embargo, existen otras posiciones intermedias, partiendo de la conformación eclipsada A y haciendo una rotación de 30 grados del carbono frontal, se obtiene una nueva conformación alternada. Si se gira el carbono frontal 30 grados adicionales en el sentido de las manecillas del reloj,
se obtiene una nueva conformación eclipsada C. El proceso se puede continuar hasta conseguir una rotación completa del enlace, con lo que resultan las conformaciones D, E y F. De las conformaciones alternadas, la D, en la que los grupos metilo están lo más alejados posible, es más estable que las otras dos conformaciones alternadas B y F. La más estable de las conformaciones, en este caso la D, se llama conformación anti, y las otras dos conformaciones alternadas, que para este caso es B y F, se llaman conformaciones alternadas gauge. Anti es opuesto de en griego. Gauche es izquierda en francés. En la conformación anti, los sustituyentes más grandes, es decir, los grupos metilos, están opuestos entre sí. En una configuración gauche son adyacentes. En el gráfico de la energía potencial contra el ángulo diedro, por lo tanto, el conformero D tiene la energía más baja. Las conformaciones anti y gauche no tienen la misma energía debido al efecto estérico, el cual se debe a la energía adicional que tiene una molécula cuando los átomos o grupos son cercanos, haciendo que sus densidades de electrones se repelan entre sí. Entre más cerca estén los grupos metilos, más repulsión entre ellos habrá. Existe un mayor efecto estérico en una conformación gauge que en una anti, porque los dos sustituyentes, que en el butano son los dos grupos metilo, están más cercanos entre sí en la conformación gauge. Este tipo de efecto estérico se llama interacción gauge. En general, el efecto estérico aumenta en las moléculas a medida que lo hace el tamaño de los átomos o grupos que interaccionan. De acuerdo a esto, en el gráfico de potencial contra ángulo diedro, las dos conformaciones alternadas gauge tienen la misma energía, pero ligeramente mayor que la energía del conformero alternado anti. Las conformaciones eclipsadas en general tendrán mayor energía que las alternadas. La conformación eclipsada en la que los grupos metilos se encuentran más próximos entre sí, es decir, la A, es menos estable que cuando están alejados. Esto significa que cuando el ángulo diedro es de 0 entre grupos metilo, la conformación es eclipsada como la A. Y esta tendrá la mayor repulsión estérica de los grupos metilos y por lo tanto la mayor energía de todas las conformaciones. Por último, las conformaciones eclipsadas C y E son equivalentes, pues los grupos metilos están a igual distancia en ambos conformeros. Por lo tanto,
El gráfico de análisis conformacional del butano será como se observa. Ya que hay una rotación continua respecto a todos los enlaces sencillos carbono-carbono en una molécula, las moléculas orgánicas con esos enlaces no son bolas y palillos estáticos. Tienen muchas conformaciones interconvertibles. La mayor parte de las moléculas se encuentran en conformaciones alternadas en determinado momento y hay un número mayor de moléculas en conformación anti que en conformación Gauge. La menor energía de una conformación alternada determina que las cadenas de carbono tengan la tendencia a adoptar formas de zigzag, como se ve en el modelo del ácido hexanoico. En esta imagen hay varias conformaciones de la molécula, que son interconvertibles entre sí por rotación del enlace sencillo carbono-carbono y por lo tanto representan la misma molécula. Sin embargo, de todas ellas, la forma preferida sería la primera, a la izquierda, en donde la conformación de la cadena corresponde a la anti. Muy bien, esto es todo por hoy. Hasta. Perfecto. Bueno, vamos a retomar esto que viene en el video. Como ustedes ven, es otro tipo de conformación, pero sigue siendo, en realidad, la base es encontrar un carbono quiral. Pero ahora ya no nada más vamos a hablar del carbono quiral y lo que hay a su alrededor, sino nos interesa ver es un carbono quiral y con el que está conectado también cómo van a estar sus sustituyentes. Y entonces esto lo vamos a ver por medio de proyecciones de Newman. Donde las proyecciones de Newman, lo que estábamos viendo es que vamos a tener un carbono, supongamos este. Tenemos, este es igual que en el video, el butano. Si ustedes observan, tenemos 4 carbonos conectados en la cadena. Ajá. Y nos vamos a centrar en un par de estos 2 carbonos y vamos a ver cómo están sus sustituyentes. Y esa sustitución, la orientación de esos sustituyentes es lo que nosotros queremos observar. Entonces, déjenme, vamos a ver. Supongamos que yo tengo, vamos a hacerlo con el butano, que es con lo que ya vimos en el video. Entonces, la vamos a construir. Es metano, etano, propano, butano, es de 4 carbonos. Si ustedes observan aquí en el simulador que tenemos, podemos dibujar incluso ya la cadena, ¿no? Ahí está. Cada punta de la línea significa un carbono. Entonces, este es un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Entonces, este es metano, etano, propano, butano. Entonces, cuando yo tengo 4 carbonos, este es el butano. Y en automático el simulador asume que si yo no le estoy poniendo ningún otro elemento, ningún otro carbono, ninguna otra ramificación, este es los sustituyentes para cumplir la tetravalencia del carbono serán hidrógenos. Entonces, ahí está. Entonces, en automático me dibuja las pelotitas blancas que son los hidrógenos, ¿no? Y si vemos, pues ya cada carbono tiene sus 4 enlaces, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo podemos observar. Este es el butano en esferas y palitos. Ahora, aquí lo está tomando de algo que yo dibujé, pero podría optimizar la estructura. Si ustedes ven, está haciendo algunos movimientos y llega a lo mismo porque pues, ya vimos que por las proyecciones de Newman o por la conformación, la forma más lógica y de menor energía va a ser donde queden alternados
los sustituyentes. Esto es en una posición anti. Entonces, por ejemplo, me voy a fijar en el carbono, los dos carbonos que están al centro de la molécula, donde el carbono que está hacia la izquierda va a ser el que va a quedar en la parte frontal y el que está a la derecha va a quedar en la parte trasera, ¿no? Entonces, este sería mi carbono quiral, aquí lo marca como número 2 y el de atrás sería el número 3. Y entonces aquí tengo un hidrógeno, otro hidrógeno y hacia abajo tengo la sustitución. Igual en el carbono de atrás tengo hidrógeno, hidrógeno y la sustitución. Y entonces las proyecciones de Newman es llevar esto que está en 3 dimensiones, tratarlo de llevar a 2 dimensiones para que sea muy visual lo que estoy viendo. Nada más permítanme, por ejemplo, si yo aquí dibujo mis carbonos de una forma diferente, no me lo está permitiendo. Aquí. Supongamos que este también es metano, etano, propano, butano. Son 4 carbonos los que tengo aquí. Ajá. Entonces lo dibujo, aquí está. ¿Ven? Esa sería una forma eclipsada, ajá, del butano. Ahora, nuevamente me voy a centrar en el carbono 2, que es el que tengo aquí, y el carbono 3, que es el que tengo acá. Ajá, los voy a poner uno enfrente del otro, simulando que los estoy viendo de frente. Nada, déjenme ver si lo puedo. Es un poquito difícil tratarlos de mover, pero miren, bueno, esta es así tal cual como yo lo dibujé, así me lo está pasando a, ya sea a palitos, ¿no? Postes o a esferas y palitos. Pero si yo optimizo esto es, llévamelo a donde tiene el menor, la menor energía, en automático empieza a hacer movimientos. Y vean que lo que empieza a hacer el software es a tratar de mover, ¿no? Alejarlos. No lo logró por completo, ¿no? No fue suficiente. Pero lo que está tratando es alejar estos dos. ¿Por qué? Si están en el mismo lado, hacia el mismo lado, hay una invasión en el espacio y vean toda esta parte de acá abajo está vacía. Entonces, esto que está sucediendo aquí es lo que le vamos a llamar impedimento estérico. Ajá. O también hay lo que podemos ver aquí es que hay una repulsión fuerte en estos grupos. ¿Y por qué hay repulsión? Porque finalmente ahí hay cargas asociadas, hay electrones, protones que están combatiendo y estas cargas van a crear fuerzas electrostáticas, ya sea de repulsión o de atracción. Ajá. Entonces, va a buscar la molécula la forma de orientarse en el espacio de tal manera que las repulsiones sean menores. Y eso lo va a lograr hasta que logre, déjenme borro logre hacer lo que habíamos tenido en un inicio, ¿no? Esto es lo más, la molécula que vamos a tener con menor impedimento estérico, porque tenemos en la parte de arriba orientado un sustituyente y en la parte de abajo otro sustituyente. Entonces, las moléculas van a buscar minimizar estos impedimentos estéricos. Ajá. Ahora, cuando tenemos enlaces sencillos, estos enlaces sencillos, lo que vamos a ver es que tienen la cualidad de poder rotar. Entonces, estos enlaces sencillos, nosotros podemos ver que en la naturaleza en realidad no están fijos, sino que pueden rotar. Y se van a ver afectados pues por el entorno o por lo que tengan como sustituyentes. Ajá. Entonces, me voy a llevar a la pizarra esta molécula, esta imagen.
Lo voy a colocar acá. Entonces, este es el butano. Y también lo que voy a hacer es rotarla para salir, ¿no? Poniendo un carbón atrás de otro. Y también lo vamos a... Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es nada más dejar claro cómo es que hacemos la proyección de Newman. Este es el butano y en ambos casos estamos observándolo con enlaces sencillos y que la tetravalencia se cumple con hidrógenos. Sin embargo, en este caso lo rotamos, ¿no? Entonces vamos a ponerle números. Este es el carbono, vamos a ponerle carbono 2. Déjenme me acerco un poquito. Para que se vea bien. Entonces, bueno, este es el carbono 2 y a este le vamos a llamar carbono 3. Entonces, el carbono 2 sería este que tenemos aquí. Y el carbono 3 es el que vemos en la parte de atrás. Ahora, para las proyecciones de Newman, lo que vamos a hacer es poner los sustituyentes de cada uno de mis dos puntos quirales o de mis dos carbonos quirales. Entonces, el del frente, el carbono 2, tendría estos tres enlaces. El que va hacia atrás, como lo veíamos la semana pasada, el que va hacia atrás no se proyecta, es solamente como si fueran las proyecciones de Fisher. Y en el caso de el carbono de atrás, déjenme cambiar el color para que lo podamos distinguir. Tendríamos aquí también 1, 2 y 3 sustituyentes. Y entonces lo que vamos a hacer es que para distinguir el carbono 3 del 2 en una proyección de Newman, el carbono de atrás lo vamos a representar como una circunferencia. Y el carbono 2, que es el que se encuentra en la parte de enfrente, lo vamos a representar como un punto. Entonces, bueno, llevado esto a el plano en el papel, más o menos lo que tendríamos que representar es, lo voy a usar otra vez con los mismos colores. El carbono 3 lo representaría con un círculo. El carbono 1 lo representaría con un punto que está enfrente de este. Las sustituciones del carbono 2 las representaría con líneas verdes, en este caso. Puede ser con el mismo color, pero bueno, aquí es para distinguirlo. Y el carbono 2 lo estaría representando entonces como líneas fuchsia, ¿no? Ahora, fíjense. No son los mismos sustituyentes en cada uno de estos puntos, ¿no? Aquí yo lo que voy a tener es hidrógeno, y en este caso tendría un CH3. En el caso del carbono 3, que es el que está al fondo, tendría hidrógeno, y arriba tendría CH3. Y estas son las proyecciones de Newman. Donde entonces yo ya voy a analizar no nada más un carbono, sino en una molécula. Sí. ¿Me hablan? Escuché una vocecita, pero no entendí.
¿No? Bueno. Ok. ¿Dudas de cómo hacer una proyección de Newman? No, profesor. ¿No? Seguros. Dime, Betty. Sí, gracias, profesora. Solamente no tengo duda en cuanto a cómo hacer la proyección, sino Ujú, me llama la atención que decimos que son centros quirales, ujú. pero tiene 2 Hs. Dos H's, y eso ya no lo hace tan quiral, ¿no? Ajá. Es cierto, lo vamos a hacer como si fueran centros quirales. En realidad, sí tienes toda la razón, no son centros quirales, porque si fueran centros quirales, tendría que tener los 4 sustituyentes diferentes. Tienes toda la razón. Pero una molécula que tuviera puntos quirales, también podríamos dibujar su proyección de Newman, ¿no? Tienes razón, no necesariamente, para este caso no necesariamente tienen que ser puntos quirales. Más bien a lo que me quería referir es que son, como lo hacíamos en los puntos quirales, proyecciones del tipo de Fisher, ¿no? Dibujar en un plano las 3 enlaces, ¿no? Independientemente hacia dónde están guiadas. Gracias por la observación, Betty. Y Gracias, aquí, profesora. no a ti, Betty. Aquí también lo importante es que, bueno, aquí lo estamos haciendo con el butano, donde tiene 2 sustituyentes iguales. Ajá. Incluso la tetravalencia se cumple con el mismo número de hidrógenos para los dos. Pero puede suceder que yo tenga diferentes ramificaciones aquí, ¿no? Que aquí pudiera tener a lo mejor un alcohol, ¿no? Y acá a lo mejor un aldehído, ¿no? O algún halogenuro, ¿no? Un cloro, por ejemplo. Y bueno, ahí sí sería un punto quiral, ¿no? Ahora, lo que queremos ver es precisamente el impedimento estérico. ¿Cómo está? Y esto del impedimento estérico va a ser muy importante en la reactividad. Ajá, de este tipo de compuestos. Lo que sí es verdad es que deben de ser compuestos con enlaces sencillos, donde estamos viendo este tipo de conformaciones, de isómeros conformacionales. Entonces, lo que también veíamos en el video es que vamos a tener diferentes energías, digamos, asociadas a la molécula, dependiendo de la orientación de estas sustituyentes, ¿no? Por ejemplo, y bueno, hablamos de la energía potencial de la molécula, porque es una energía que ahorita en realidad solamente es la energía que tiene la molécula, no la estamos asociando a ninguna otra actividad que esté realizando, como podría ser una reacción química, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a estas proyecciones de Newman, los puntos más sustituidos, digamos que generan esferas electrostáticas mayores, ¿no? Y la forma de tener menor repulsión va a ser cuando las orientemos, un poco como lo veíamos en geometría, cuando los tenemos más alejados, ¿no? Entonces, cuando están más alejados, le vamos a llamar anti, y cuando estén lo más cercano posible, les vamos a llamar eclipsadas, ¿no? Que incluso se deberían de tapar una con otra, ¿no? Y de ahí, bueno, podemos ir haciendo giros, cierto número de grados, y podemos tener diferentes. Si ustedes ven del centro hacia la izquierda, pues podríamos pensar que son las mismas que se encuentran hacia la derecha, ¿no? Nada más que son reflejo una de la otra. Y en cuanto a energía, también van a estar similares, ¿no? Van a estar iguales. Entonces, por ejemplo, este es el butano, y lo que vemos es que al girar la conexión carbono-carbono 2 y 3, vamos a encontrar las diferentes conformaciones, pasando por eclipsadas, por gauche y por anti. En este caso, las eclipsadas, que sería la tercera y la quinta, pues en realidad no es eclipsada CH3CH3, sino es eclipsadas HCH3, ¿no? Entonces, bueno,
pero finalmente hay un impedimento estérico fuerte ahí, ¿no? Entonces, y este impedimento estérico de estas esferas, lo que nos va a dar son estos aumentos en la energía potencial en la molécula. Entonces, precisamente el programa lo que hace, o estos programas lo que hacen a los simuladores al tratar de optimizar la energía en las moléculas es encontrar los puntos donde se encuentre la menor energía potencial, ¿no? Y esta la vamos a encontrar normalmente cuando esté anti la molécula. ¿Por qué? Pues es el lugar donde va a estar lo menos impedido estéricamente. Y bueno, aquí se ve, ¿no? Si nosotros lo tenemos totalmente eclipsado, entonces hay un traslape entre los CH3 que sustituyen y digamos, las esferas electrostáticas que generan cada uno de ellos podrían traslaparse y eso es una repulsión fuerte. Entonces, vamos a ver que esta conformación eclipsada es la que vamos a encontrar la menor de las veces en este tipo de moléculas. Pero las energías, aún así las energías que tenemos asociados, déjenme subir un poquito la pantalla, las energías que tenemos asociadas a estos giros, las energías potenciales asociadas por estos giros en la molécula, si ustedes ven, pues sí, podemos ver ahí subidas y bajadas y lo explicamos con el impedimento estérico, pero son muy chiquitas. En cuanto a energía, de 5 kilocalorías, 9.9 kilocalorías, 3.6 kilocalorías. Y entonces, esta energía tan pequeña que causa estos giros es lo que le permite a este enlace la libertad de poder girar en el espacio. Entonces, vamos a ver que continuamente los alcanos van a tener este giro en el espacio. Es difícil aislar, por ejemplo, una molécula de butano anti a una eclipsada, porque puede pasar de una a la otra con muchísima facilidad. Ok, bueno. Ahora, dentro de los mismos alcanos, pues también tenemos moléculas que son que forman un ciclo, que están conectadas unas con otras. Dime, Jessie. Profesora, me surgió una duda. Bueno, Sí. es que realmente cómo identificamos si las moléculas tienen todas estas partes de eclipsada y gauge? O bueno, ¿cómo identificamos eso? O sea, si tú tienes un compuesto, ¿es a lo que te refieres? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Si Bueno, tú tienes un compuesto, saber experimentalmente cómo es o cuál es el que tú tienes. Bueno, es que me está costando un poquito este tema, pero por ejemplo, ¿le puede bajar? O bueno, donde Sí. están como lo de gauge y eclipsada. Sí. Por ejemplo, con esta molécula estamos viendo que tiene pues totalmente eclipsada, gauche, eclipsada y las otras. Entonces, todas las moléculas que trabajemos van a presentar este comportamiento o va a haber... En principio los alcanos, Jessie, y lo que queremos hacer evidente con este tema es que los alcanos, que los enlaces sencillos carbono-carbono tienen mucha flexibilidad para este giro. Y eso va a ser importante cuando viene la reactividad, porque hay reactividades que son selectivas, hay reacciones químicas que si tú quieres incorporar algún otro elemento en tu cadena, carbono-carbono, va a depender de cómo está orientado en el espacio y va a dar preferencia a ciertos puntos donde hay menor impedimento estérico para que la reacción proceda. Entonces, es un poco abrir la posibilidad y hacer evidente que las enlaces carbono-carbono son flexibles para dar estos giros, ¿no? Y que preferentemente una molécula de alcano, donde tienes carbono-carbono, van a elegir la conformación anti, donde el impedimento estérico es el menor posible en la molécula. Entonces, es como que nos quede claro esto, ¿no? Que cuando tengamos alcanos,
hay movimiento en estos enlaces carbono-carbono y donde va a estar preferentemente orientados es donde hay menor impedimento estérico en la molécula. Uh-huh. Ok, En realidad, profesora. no necesito que pudieras tú identificarlo a lo mejor en físico, saber cuándo un compuesto es eclipsado o anti. En realidad, nada más es que quede claro que existe el impedimento estérico y a qué se debe el impedimento estérico, ¿no? Y qué produce el impedimento estérico en la molécula. Uh-huh. Ok, muchas gracias, profesora. No, de que Jessie. Dali. Sí, solo para aclarar, Sí. solamente se pueden ver con enlaces sencillos, ¿no? Los que son los alcanos. Alcanos. Esto de las proyecciones de Newman y estos giros los vamos a ver en alcanos. Ajá. Nada más que ahorita estamos hablando de alcanos que están en una cadena. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa si ese mismo alcano, carbono-carbono, enlace sencillo, está conectado en un ciclo. Deberíamos de ver algo similar, cómo afecta la conformación en un ciclo. Y de forma similar, vamos a ver que en los alquenos va a suceder. Los alquenos, acuérdense que es carbono doble enlace carbono. Ajá, entonces cuando hay un doble enlace, ¿qué es lo que sucede? Ajá, vamos a observar que el comportamiento en cuanto a la orientación que van a tener los sustituyentes va a ser muy similar a los alcanos, pero que se encuentran en forma de ciclos. Y eso es lo que vamos a ver como conformación cis-trans. Gracias, profesora. No, ¿de qué, Dalita? Ok, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en los ciclos, porque cambia un poquito dado que ya no hay esta libertad de que están en una cadena abierta, ¿no? Aquí vamos a observar que los carbonos se pueden interconectar entre ellos y formar ciclos. Y ahí también vamos a ver un cierto tipo de isomería. Entonces, para eso, vamos a ver el video. Les voy a poner, dado que... Ay. La programación es el lenguaje del futuro. No se puede. Ahí está. Les voy a poner... no es el comercial, no se puede. Les quiero poner un poquito más rápido el video porque siento yo que... Yo también hablo muy lento, pero siento que se puede entender muy bien el video en 1.25 y a lo mejor ahorramos un poquito de tiempo. Si es que lo sienten muy rápido, me avisan. Si lo sienten lento, también me avisan para entonces tal vez subirle otro poquitín. ¿Sale? Bueno, los dejo con el video de ciclos. Los enlaces pueden rotar y esto hace que un compuesto adquiera diferentes conformaciones. Sin embargo, hay rotaciones restringidas que obligan a que un compuesto adquiera una configuración espacial determinada. Esto lo veremos en la siguiente secuencia. Un saludo, bienvenidos. En el video de isómeros conformacionales se explicó que los enlaces sigma pueden rotar libremente para formar conformeros alternados y eclipsados, que son interconvertibles entre sí. No obstante, las estructuras cíclicas, como lo veremos ahora, su rotación es limitada. Los compuestos cíclicos más frecuentes en la naturaleza contienen anillos de 6 miembros porque los anillos de carbono de este tamaño pueden existir en una conformación en donde la tensión entre enlaces es mínima. Esta conformación es llamada conformación de silla. Todos los ángulos de enlace en el conformero silla son de 111 grados, muy cercano al ángulo tetraédrico ideal de 109.5 grados. Aprender a representarla es muy importante en la química, ya que la estructura de silla hace parte de las biomoléculas como los carbohidratos.
Para dibujar una conformación de silla, primero trazamos dos líneas oblicuas, paralelas y de la misma longitud. Luego se unen los extremos superiores con una V o B corta. Cuide de que el trazo izquierdo de la V sea un poco más largo que el derecho. A continuación se hace lo mismo con la parte inferior, pero haciendo una V invertida. Listo, con esto tenemos dibujada la silla. Ahora vamos a dibujar el resto de enlaces. Cada carbono tiene un enlace axial y uno ecuatorial. Los enlaces axiales son verticales y alternan hacia arriba y hacia abajo del anillo. Así que dibujamos uno hacia arriba, el otro hacia abajo y así sucesivamente. Los enlaces ecuatoriales se orientan ligeramente inclinados hacia afuera del plano del anillo. Si el enlace axial está dibujado hacia arriba, el ecuatorial apuntará ligeramente hacia abajo y fuera del anillo. Por su parte, si el axial apunta hacia abajo, el ecuatorial apuntará ligeramente hacia arriba. La estructura de silla tendrá finalmente una apariencia como esta, donde A significa que el enlace es axial y la E significa ecuatorial. Recuerda que la estructura de silla no es plana, sino que representa una molécula tridimensional. En la conformación de silla, todos los enlaces adyacentes están en forma alternada. Si no recuerdas de qué se trata esto, revisa el video que dejo en la etiqueta. Cambiemos la perspectiva del ciclo de manera que observemos paralelo al plano de la molécula, es decir, como cuando se mira el canto de una moneda. Una proyección de Newman del ciclohexano nos permitiría ver de manera más clara que los hidrógenos están en una conformación alternada. Por lo tanto, se puede decir que esta conformación es la más estable para el ciclohexano y esta corresponde a la conformación de silla. El ciclohexano se interconvierte rápidamente entre dos conformeros sillas estables por la facilidad de rotación respecto a sus enlaces carbono-carbono. A este proceso se le conoce como interconversión del anillo. Cuando se interconvierten los dos conformeros silla, la posición de los enlaces se invierte, lo que significa que los enlaces ecuatoriales pasan a ser axiales y viceversa. Veamos esto en detalle. Consideremos el cambio en la conformación del carbono 1. Al bajar el carbono 1, el átomo verde axial pasa a ser ecuatorial y el átomo violeta ecuatorial pasa a ser axial. El ciclohexano también existe en una conformación de bote. Al igual que la conformación de silla, la de bote tiene baja tensión angular, pero la conformación de bote no resulta tan estable como la de silla porque los enlaces se encuentran eclipsados. En una proyección de Newman resulta evidente que hay tensión estérica entre los hidrógenos. Además, existe también tensión estérica ocasionada por la cercanía de los hidrógenos mástil, que están en proa y en popa del bote. Las conformaciones que puede tener el ciclohexano al interconvertirse en conformero silla y bote pueden verse en esta animación. La gráfica muestra la energía de una molécula de ciclohexano cuando se interconvierte de un conformero silla a otro. La barrera de energía de interconversión es de 12.1 kilocalorías por mol. A partir de este valor se puede calcular que el ciclohexano sufre alrededor de 105 interconversiones de anillo por segundo a temperatura ambiente. En otras palabras, los dos conformeros silla se interconvierten el uno en el otro muy rápidamente. Se estima que por cada 5.000 moléculas de ciclohexano en conformación de silla hay aproximadamente solo una en la siguiente conformación estable, es decir, de bote torcido.
Un cicloalcano disustituido como el 1,4-dimetilciclohexano puede presentar dos configuraciones diferentes. Observe que uno de ellos puede tener los grupos metilos al mismo lado del anillo y en la otra estructura los metilos están en lados opuestos. Estas dos estructuras presentan la misma cantidad de átomos, los mismos elementos y la misma conectividad entre ellos. Es decir, tienen la misma fórmula molecular y estructural, y solo difieren en la posición relativa de dos grupos de átomos. Entonces, se dice que este par de moléculas tienen configuraciones diferentes. Una de ellas es configuración cis, si el grupo de átomos que se comparan están al mismo lado, o trans, si los grupos están en lados opuestos. Así, para diferenciar un isómero del otro se antepone al nombre el prefijo adecuado. Por lo tanto, la estructura de la izquierda es el cis 1,4-dimetilciclohexano y el de la derecha el trans 1,4-dimetilciclohexano. A diferencia de los isómeros conformacionales de los que se habló previamente, los alternados, eclipsados, silla, bote, etc., que son interconvertibles por rotación del enlace sigma, los isómeros configuracionales cis-trans representan dos compuestos diferentes que se pueden aislar por separados y no son interconvertibles por rotación del enlace. Sin embargo, la interconversión en silla y bote sí es posible. Todo compuesto con un anillo de ciclohexano tiene dos conformaciones silla. Así, el isómero cis tiene dos conformaciones de silla. En la silla 1, el grupo metilo del carbono 1 está en posición axial y el metilo del carbono 4 en posición ecuatorial. Con el cambio de conformación de silla 1 a silla 2, la posición de los metilos cambia. El metilo del carbono 1 pasa a estar en posición ecuatorial y el metilo del carbono 4 pasa a posición axial. El caso del isómero trans es diferente, ya que la interconversión genera dos conformaciones de silla con estabilidades diferentes por la posición relativa de los grupos metilos. En la silla 1, la posición de los grupos metilos es carbono 1 axial y carbono 4 axial. En la silla 2 se invierten las posiciones, es decir, que los metilos de los carbonos 1 y 4 son ecuatoriales. Bueno, la verdad es que yo lo sospeché desde un principio. De estos dos, el conformero más inestable es el que tiene los metilos en posición axial. Esto se debe a que estos metilos axiales tienen repulsión estérica con los hidrógenos en posición axial, como se ilustra. Cada carbono con doble enlace en un alqueno tiene hibridación sp2 y forma enlaces con ángulos de 120 grados. El doble enlace resulta del traslape de dos orbitales sp2 para formar un enlace sigma. Adicionalmente, el traslape de orbitales p puros origina un enlace pi. Es importante recordar que el enlace pi consiste en una nube de electrones distribuida arriba y abajo del plano definido por los carbonos con hibridación sp2 y los cuatro enlaces que los unen a otros átomos. A diferencia del enlace sigma, el enlace pi no puede rotar fácilmente. Los dos orbitales p puros deben estar paralelos para que exista el traslape máximo. Si se rotara, el traslape se perdería y como consecuencia el enlace pi se rompe. De manera análoga a los ciclos, los alquenos presentan isomería cis-trans. Los ácidos fumárico y maleico son de origen natural y se relacionan entre sí por ser isómeros geométricos. La diferencia estructural radica en la posición de los grupos en torno al doble enlace. Fíjate que los hidrógenos unidos al carbono sp2 pueden estar al mismo lado o pueden estar en lados opuestos. Por lo tanto, estas dos moléculas representan a compuestos diferentes. De hecho, tienen una diferencia marcada en los puntos de fusión. Para el isómero cis es de 140, mientras que para el trans es de 300. ¿Puedes explicar la diferencia en los puntos de fusión? Rompe el ciclo, amortice mejor. Listo.
Ahí. Entonces, bueno, vamos a revisar esto en nuestra pizarra. Ya para terminar. Bueno, entonces, como ustedes ven, en los ciclos no es igual que cuando tenemos cadenas no cíclicas o lineales de carbono-carbono, aunque sean enlaces sencillos, porque hay una restricción al estar ligados entre ellos los carbonos. Hay un impedimento de movilidad. Si bien hay este tipo de conformación de silla y de bote, que serían importantes en algún caso si se presenta una, por ejemplo, el bote, que es menos común que la conformación de silla, será importante cómo se orienten los sustituyentes. Sin embargo, lo que nos vamos a fijar más en este tipo de conformaciones va a ser en estos que son isómeros geométricos, es ver si son cis o si son trans. Porque estos dos cis y trans sí nos van a dar una diferencia importante en las características del compuesto. Aunque sea la misma fórmula química, sí va a importar cómo está orientado el sustituyente en los carbonos que estemos revisando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, y creo que es una forma un poco más sencilla de poder ver este tipo de orientaciones cis y trans, es no nos va a ser suficiente, por ejemplo, aquí déjenme hacer un poquito más pequeño, no nos va a ser suficiente solamente ver la fórmula química semidesarrollada. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo de 4 carbonos con 2 bromos sustituyendo en 2 de estos carbonos. No nos va a ser suficiente verlo solamente sobre el plano, ¿no? Sino necesitamos al menos saber cómo va a estar esta orientación de estos bromos y estos carbonos en 3 dimensiones. Y esto lo podemos hacer con cuñas punteadas y cuñas sólidas. Por ejemplo, aquí lo que se está describiendo es que el hidrógeno superior está hacia atrás del plano, el cloro está hacia enfrente del plano. Y, bueno, aquí es cloro y acá es bromo. Debería de ser o cloro en los dos o bromo en los dos. Déjenme le modifico para que no cause problemas. Voy a poner aquí cloro. Entonces, bueno, tenemos cloro y bromo. Cloro y bromo. Entonces, vean, aquí vamos a ponerle en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo. En el primer ejemplo vemos que el hidrógeno está hacia atrás del plano, en el carbono superior, en este carbono, y en el carbono inferior vamos a ver que el hidrógeno, aquí es como si tuviéramos hidrógenos escritos, estaría hacia enfrente. ¿Cuáles son los sustituyentes que son iguales? ¿Cuáles son los? Primero, siempre que estemos viendo isomería geométrica cis-trans, lo que nos interesa es saber cuáles son los elementos que son iguales. En este caso, vean, este es cloro y este es bromo. Entonces, los elementos similares, en realidad, en los que nos tenemos que centrar, como están orientados en el plano, serían los hidrógenos, no el cloro y el bromo, sino los hidrógenos, que son los que son iguales, ¿no? Entonces, vean, en este caso, la orientación es el cloro va hacia atrás, el superior, y el inferior va hacia adelante. En el ejemplo 2, en el segundo ejemplo, la distribución es igual, el hidrógeno va hacia atrás y el hidrógeno, el carbono inferior también va hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veríamos con esferas y palitos? Bueno, pues veríamos nuestro ciclo de 4 carbonos y la sustitución del cloro está yendo hacia afuera del plano y hacia atrás veríamos los hidrógenos. En este caso, déjenme ver.
Creo que hay aquí un error, ¿verdad? Bueno, el hidrógeno está hacia arriba, entonces debería de estar aquí. Este es el que va acá, ¿no? No voy a poder borrarlo, pero entonces... Porque vean, el cloro está hacia arriba, el hidrógeno está hacia arriba. Ajá. Bromo hacia abajo. Y entonces esta es la que está describiendo. Y en este caso tenemos los dos hidrógenos hacia abajo. Entonces en este caso, perdón chicos, aquí hay un error de esta imagen. Es esto. En cualquier manera están invertidos, pero de cualquier manera son diferentes las estructuras que estamos viendo aquí. No son iguales, son diferentes. Y esta diferencia la debemos de notar porque nos va a dar propiedades diferentes, aunque sean los mismos átomos unidos en una molécula. De aquí, ¿cuáles ustedes dirían que es cis y cuál dirían que es trans? Según el video. El de arriba es cis. Ajá. Y el de abajo entonces sería trans. Todos están de acuerdo con... Fue Betty, ¿verdad? Sí. Todos están de acuerdo con Betty. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué piensan? ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo con Betty. Está de acuerdo con Betty. Betty dice que el de arriba es cis y el de abajo es trans, ¿no? ¿Cómo? Pero tengo una duda, es que, ¿cuándo era cis? Era lo que quería, voy a bajar un poquito la imagen. Cis es al mismo lado y trans es al otro lado. Esa sería la traducción al español, ¿no? Entonces, cis es el mismo lado, trans es lado contrario. Entonces, Betty vio que fíjense, nos tenemos que fijar en los hidrógenos. Los hidrógenos se encuentran ubicados hacia la parte inferior en ambas sustituyentes y por lo tanto, Betty rápidamente nos dice, este debe de ser cis y este debe de ser trans porque los hidrógenos van en lados contrarios. ¿Todo el mundo está de acuerdo? El que calla otorga, chicos. Eso en cuanto son ciclos, si son ciclos, ¿no? Lo que tenemos que ver es cuáles están, si lo vemos como la molécula en un plano, cuáles están yendo hacia arriba y cuáles están yendo hacia abajo. Ajá. En el caso de los alquenos, en el caso de los alquenos, también vamos a ver isomería cis-trans. Dalit, dime. Ay, disculpe, ¿por qué escogimos los hidrógenos? Porque tenían... Porque siempre vas a escoger los sustituyentes que sean iguales. Ajá, en este caso, como tenemos cloro y bromo, no aplica la isomería cis-trans, porque ya de por sí ellos son diferentes, ¿no? Entonces, lo que vas a usar son los sustituyentes iguales. En este caso, el sustituyente que es igual es el hidrógeno. Entonces, vamos a ver cómo están orientados los hidrógenos en la molécula. Y, bueno, en este caso, los que tienen H2, ¿no, verdad? No, porque son los 4 sustituyentes son iguales. Entonces, para esos 2 hidrógenos, bueno, vamos a pensar que son 2 hidrógenos. Supongamos que lo voy a dibujar aquí. Podrías tener un hidrógeno hacia enfrente del plano y otro hacia atrás del plano, ¿no? Pero finalmente, todo es hidrógeno. Entonces, si este hidrógeno cambia atrás del plano, no podríamos ver cuándo cambió, ¿no? Porque es igual a este hidrógeno. Entonces, el cambio entre ellos no nos da información,
¿no? En este caso, en estos dos. Entonces, los que estamos estudiando son aquellos que nos pudieran dar información en la orientación de los sustituyentes, que sea claro dónde se están colocando, ¿no? Sí, gracias. No, de qué vale. Ok. Ok, bueno. Entonces les decía, en los alquenos vamos a ver algo muy similar que en los ciclos. Ajá. Aquí la diferencia es que no están conectados, no es un ciclo lo que yo estoy estudiando, sino lo que estoy estudiando es una cadena que tiene un doble enlace, ajá, que son los alquenos. Uh-huh. Entonces, aquí es metano, etano, propano, butano, pero como tiene el doble enlace es buteno, ajá, la terminación es eno. Entonces, fíjense, aquí yo puedo tener en el mismo, dibujarlo como si fuera nada más, déjenmelo. Ay, no me quiero dar. Supongamos que este es el carbono 1, este es el carbono 1. Ajá. Carbono 2, carbono 2, carbono 3, carbono 3, carbono 4. Vamos a notar. Ok, carbono 4. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Solamente en el plano, como si estuviera pegado sobre el plano de la pizarra, voy a orientar a los sustituyentes hacia un lado o hacia otro, ¿no? Aquí faltaría ponerle, si lo quisiéramos describir un poquito más, sería carbono, doble enlace, carbono, hacia arriba iría el CH3 y hacia abajo iría el hidrógeno. Ajá. Hacia arriba iría el CH3 y hacia abajo el hidrógeno. Uh-huh. Vean que este carbono es este que tengo acá y el otro que tengo en el extremo es este, ¿no? Entonces, aquí no está describiendo los hidrógenos hacia dónde van, pero por deducción se ve que van hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos puntos donde podemos ver cómo se están orientando, ya sea con los CH3 o con los hidrógenos. Normalmente se hacen con los más voluminosos, las sustituciones más voluminosas. En este caso serían los metilos. Entonces, lo que yo puedo tener es que sus metilos los pueden poner hacia la parte superior del plano o en la parte inferior que tengo, donde tengo dibujada mi molécula, ¿no? Y aquí normalmente lo que vamos a hacer es como si tuviéramos una forma de dividir la molécula al centro. Uh-huh. Y vamos a ubicar dónde están los grupos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos CH3 arriba y CH3 arriba también. Aquí tenemos CH3 arriba y acá tenemos el CH3 en la parte inferior. Ajá. Y cuando lo dibujamos ya como esferas y líneas, bueno, pues vamos a observar esto. Obviamente aquí hay una repulsión estérica muchísimo mayor que la que podemos tener en la molécula de abajo, ¿no? ¿Cuál sería cis y cuál sería trans? La de arriba sería cis, ¿no? Exacto. Y la de abajo sería trans. Aquí los cambios entre cis y trans van a ser importantes en cuanto a la energía, en el cambio de la energía potencial. Ya no lo vamos a lograr solamente con un cambio en la temperatura o incluso a veces con pura luz visible es posible hacer estos cambios. Por ejemplo, entre el anti y lo que estábamos viendo ahorita que está eclipsado totalmente, anti-Gauche. Esos cambios incluso con luz visible
esa energía que porta la luz visible sería suficiente para hacer estas rotaciones en los enlaces sencillos carbono-carbono. Aquí lo que estamos viendo es que hay una conexión. El enlace doble es rígido. Ese está muy forzado, dado que tiene enlaces pi que lo fijan, que lo hacen rígido. Entonces, el enlace pi, doble enlace o triple enlace, aún más, son rígidos, no tienen esta libertad de giro. Entonces, si yo encuentro que hay una molécula donde está conectado el metilo en uno de sus carbonos en la parte superior y en el otro metilo en la parte inferior, esto no se debe a un giro, a una rotación en el enlace doble, en el doble enlace, sino se debe a que desde que se hizo la reacción química se conectó de esta manera. Y entonces aquí ya las propiedades son diferentes totalmente, porque el proceso el que llevó la reacción química a que se conectara de esta manera o se ubicara en este sitio de la molécula, el sustituyente va a aportar propiedades totalmente diferentes al compuesto que estamos obteniendo. Entonces, va a ser importante distinguir entre compuestos cis y compuestos trans, porque sus propiedades sí van a ser diferentes. Va a ser muy fácil separarlos en el laboratorio, ¿no? A nivel experimental, dado que tienen propiedades tan diferentes. Es relativamente sencillo encontrar aquella propiedad que nos permita separarlos, ¿no? Puntos de fusión, solubilidad, serán algunos factores que nosotros podemos aprovechar para poderlos aislar uno del otro. Y entonces aquí sí las propiedades, aunque se llaman igual, tienen el antenombre de cis o trans que los va a hacer diferentes. Ok, entonces aquí sí es muy importante ver cuál es cis y cuál es trans. Normalmente es más sencillo obtener un trans porque las repulsiones estéricas, vean, son mucho menores. Entonces, por ejemplo, un punto de ebullición o de fusión depende si son sólidos o líquidos. Lo vamos a ver que en el caso de que estén trans, su punto de ebullición va a ser mucho menor que el que está en cis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay impedimentos estéricos que están ahí, más bien repulsiones estéricas que son importantes y que los hacen con energías potenciales, lo que veíamos en las gráficas de arriba, mayores, ¿no? Entonces, en este caso, la energía potencial que tiene un cis va a ser mucho mayor que la energía potencial que tiene un trans. Y entonces se va a ver reflejado en propiedades como punto de ebullición, punto de fusión, solubilidades. Todo esto lo va a reflejar también si es cis o trans. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno. Sí, profesora, solamente, bueno, entiendo que cuando hay dobles enlaces ya no aplica la isomería conformacional porque está el enlace pi y no se puede rotar, ¿no? Pero puede haber moléculas en las cuales tenga isomería de dos tipos. Por ejemplo, en esa misma, yo sé que en el doble enlace no hay isomería conformacional, pero puede que sí la haya entre el metilo y el otro carbono. Por ejemplo, aquí, ¿no? En los extremos. Sí, podrías analizar ahí, pero normalmente vamos a ir como por orden de prioridad. Si ves, aquí nos estamos centrando en los átomos centrales, ¿no? Valga la redundancia, porque el doble enlace hace a esta molécula que tenga ciertas características muy particulares. Van a imperar sobre todo lo demás este doble enlace. Entonces, lo que nos interesa es todo lo que rodea a ese doble enlace. El hecho de que sea un alcano, un alqueno o un alquino va a ser muy importante para su reactividad, por ejemplo.
o si está en ciclo, o si está en una cadena lineal. Son cuestiones importantes en cuanto a la estructura de la molécula que le van a dar características muy particulares, ¿no? Y que las van a ser propias de un grupo. En este caso, el doble enlace es lo que impera, como te decía, en las características de estos materiales, ¿no? No tanto el enlace sencillo que tiene por acá con los metilos, que de alguna manera va a ser importante, porque no es lo mismo que yo tenga un metilo, por ejemplo, aquí, a que yo tenga una cadena de 3, 4 carbonos. Eso va a afectar sin lugar a dudas, pero lo que va a afectar es a las propiedades del hecho de que es un alqueno, ¿no? Entonces, digamos que hay prioridades como para caracterizarlos o para agruparlos por sus características estructurales. Entonces, en este caso, lo que más nos va a interesar es el doble enlace que tienen estos compuestos, ¿no? Obviamente, sí podríamos pensar en que por acá podríamos encontrar otro tipo de isomería, ¿no? Y que si este carbono tiene varios sustituyentes diferentes, pues a lo mejor aquí también voy a tener un tipo de quiralidad, y eso, bueno, pues también nos va a interesar. Pero, por ejemplo, en el orden de reactividad, va a ser muchísimo más reactivo un compuesto que tiene triples enlaces. Luego, aquellos que tienen doble enlace, un doble enlace sobre un enlace sencillo, es muchísimo más reactivo un doble enlace. Y hablando en la multiplicidad de los enlaces, el enlace sencillo es el menos reactivo de todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que el enlace sencillo ya está saturado, ya tiene cada carbono ya tiene su tetravalencia, ya tiene sustituyentes, sus 4 sustituyentes. Pero en un doble enlace cabe la posibilidad de que esos enlaces pi que le hicieron tener un doble enlace puedan convertirse a enlaces sigma, y entonces de un enlace doble a pasar a un enlace sencillo es muchísimo más fácil, o pensar que si lo convierto en enlace sencillo queda un espacio libre para que yo le pueda insertar algo en esa sustitución que estoy generando a partir del doble enlace. Entonces, lo que hablando en cuanto a reactividad, que es hacia donde vamos, nos interesa más detectar dónde hay dobles, triples o enlaces sencillos, y a partir de ahí tratar de caracterizar para poder predecir dónde va a entrar o cómo va a entrar el nuevo sustituyente. Tal vez fue una respuesta un poco extensa, pero creo que es necesario como para saber hacia dónde, y nos va orientando hacia dónde vamos, ¿no, Betty? Sí, gracias, profesora. No, ¿de qué? Ok, bueno, entonces, estos isómeros cis y trans, los vamos a ver entonces en ciclos y en compuestos con dobles enlaces que conocemos como alquenos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el 1-yodo, 2-clorociclopropano, ¿no? Con disposiciones diferentes. ¿En qué sustituyente me debo de fijar, por ejemplo, en el 1-yodo, 2-clorociclopropano, para saber si es un isómero cis o un isómero trans? En el hidrógeno. En el hidrógeno, precisamente, porque es el que es igual, que la misma, digamos que es la misma sustitución que tiene el otro, carbono, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, si lo ponemos el ciclopropano en un plano, veríamos que el cloro y el yodo están mirando hacia arriba, y el hidrógeno y los hidrógenos estarían hacia abajo. Entonces, en el primer caso, sería cis o trans. En cis, ¿verdad? Cis. Entonces, nada más se le antepone el nombre cis. Tal vez ustedes ya lo vean en los libros, y cuando vean este prefijo cis, tienen que saber que se refiere a que los sustituyentes van hacia la misma, están orientados hacia el mismo lado, ¿no? En el caso del que se encuentra abajo,
sería trans, ¿no? Ok. Ahora, cuando tenemos un alqueno, les decía, podemos dibujar una línea punteada, y en este caso, bueno, vean, este es una molécula que está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, este es el hexeno. ¿Por qué hexeno? ¿Por qué terminación eno? Por el doble enlace. Ajá. Si fueran enlaces sencillos todos, sería hexano, ¿no? De 6 carbonos, pero esta es terminación eno porque tiene doble enlace. Entonces, bueno, 2 hexeno. ¿A qué nos está haciendo referencia este 2? A que el doble enlace se encuentra en el carbono número 2. Si yo los numero de izquierda a derecha, encontraría que este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre la numeración se va a hacer de tal forma que la cadena muestre del lado más cercano al primer carbono, donde se encuentra el doble, triple enlace, la sustitución que haga que sea este compuesto parte de ese grupo funcional. En este caso, este compuesto es un alqueno por tener este doble enlace. Ajá. Y entonces lo que nos interesa mostrar, y eso es lo único particular que tiene, ¿no? Lo que nos interesa demostrar es dónde se encuentra ese doble enlace, entonces se encuentra en el carbono número 2 y por eso se le pone 2 hexeno. Ajá. Estos hidrógenos que yo tengo aquí, bueno, pues asumimos que están orientados hacia la parte de abajo, ¿no? Los estoy poniendo ahí, pero los voy a borrar porque si no puede confundir después de hacer pensar que tiene más de un carbono, de un hidrógeno, perdón. Entonces, en este caso, tenemos un metilo que está sustituyendo acá, y acá tenemos una cadena que está sustituyendo también por acá de 3 carbonos. Ajá. Y los hidrógenos que están hacia abajo. ¿Este sería cis o trans? Cis. Exacto. Y en este caso, bueno, pues tenemos igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, entonces igual sigue siendo hexeno por este doble enlace. Nuevamente nos lo ponen aquí, pero ahora la sustitución va una hacia arriba y otra hacia abajo, poniendo a la mitad. Entonces, este sería, si ven, es la misma molécula, solamente está orientando de forma diferente a los hidrógenos, ¿no? Entonces, este sería... Ok, creo que no está muy complicado esta parte. Aquí en el octeno, ¿qué dirían? ¿Es cis o trans? Es cis, exacto. Acuérdense que aquí, cuando lo representamos como líneas nada más, lo que estamos diciendo es que en cada unión o cada principio y fin de línea hay un carbono, ¿no? Entonces, si yo lo representara como con ramificaciones como lo tengo arriba, tendría este carbono, sería este doble enlace, carbono, y estaríamos diciendo que hacia arriba tiene una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, CCH2, CH2, CH3. Ajá, hacia abajo tiene un hidrógeno para completar con la tetravalencia, otro hidrógeno, y hacia acá tiene un metilo, ¿no? Entonces, esta representación va a ser muy común, sobre todo en moléculas donde tienen números grandes de carbono. Es complicado estar dibujando siempre todos los carbonos, entonces lo que se acostumbra a hacer en la química orgánica es
colocar nada más las líneas y asumir que entre la conexión de entre las líneas se encuentra un carbono. Dime, Betty. Solamente era para corroborar, son 4, ¿cómo se llama el CH2? CH2. Ajá. Pues aquí en este caso, ¿O no a ver, tiene 1, nombre? 2, 3, 4, 5, no, porque sí me faltó uno, ¿verdad? No sé. Sí, porque sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces sería CH2, 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 CH3. Tienes toda la razón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, 5, me falta otro. ¿No? Porque son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y sí me falta otro. No. Me dejé llevar, Betty. CH3, sí. Aquí surgió tu duda, ¿no? ¿Por qué nada más le puso 4? ¿No? Entonces, sí, estoy diciendo que, ok, sí, tienes razón. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Los dos del doble enlace y el metilo que está acá sustituido. Ajá. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sí. Ya, listo. Gracias, Betty. Entonces, si ustedes observan, y esto lo dividimos como lo hemos estado haciendo, entonces tenemos los sustituyentes iguales, los tenemos hacia abajo, ¿no? Y entonces este sería un cis. ¿Están de acuerdo conmigo? Okay. Sí. Perfecto. Entonces, es común que veamos este tipo de notación con líneas en zigzag. Y acuérdense, el hecho de que esté en zigzag, lo que nos está diciendo es que las repulsiones estéricas se están dando de menor forma si lo tenemos en zigzag. Entonces, aquí tenemos una parte donde no está en zigzag porque tiene el doble enlace, en donde justo tiene el doble enlace, y entonces puede ser que aquí exista una repulsión estérica más grande que en el resto de la molécula, ¿no? Y que bueno, lo está orientando de esta manera. Y en el caso del 1,2-dimetilciclopentano, ¿es cis o trans? Cis. Cis también. Ajá. Y en el 5-isopropil-2-hexeno, ¿qué dicen? ¿Es cis o trans? Trans. Si lo ven, este es un carbono, el otro carbono que nos interesa para hacer el análisis. Hacia atrás, hacia abajo más bien está un CH3, hacia arriba está otro CH2, ¿no? Que está conectado acá con el otro 1, 2, 3 CH, aquí tendríamos un CH. Y tendríamos entonces las sustituciones, sería un hidrógeno hacia acá y otro hidrógeno hacia acá. Entonces, a ver si sería así. Pero el que nos interesa es acá, ¿no? Espérenme, porque ya le puse más hidrógenos de los hidrógeno hacia acá. Ahí está. Y este va hacia acá y este iría hacia acá. Ya, ahí quedó. Entonces sí, es trans porque uno está hacia arriba y luego está hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, bueno. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos, a ver, permítanme un segundo.
Ok. Entonces tenemos el 3-metil, 2-hexeno. Entonces tenemos un carbono aquí. Vamos a ver. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos dicen que el 3-metil siempre, a lo mejor esto más o menos ya ustedes tienen nociones de algún curso previo que hayan llevado de química orgánica, por muy básico que sea. Vamos a escoger la cadena más larga para nombrarlo. Nosotros no vamos a ver nomenclatura en este curso porque no es la idea. Lo que nos interesa es conocer las propiedades a partir de sus estructuras. Ajá. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 2. Aquí hay un error en el nombre. Lo voy a quitar, chicos, porque sí está mal. Y no los va a confundir un poquito. Porque que sea hexeno nos está hablando de que es una cadena de 6. Y aquí no tenemos una cadena de 6. Tenemos una cadena de 4. Ajá, y tenemos 2 sustituyentes. Entonces, este nombre es incorrecto. Déjenmelo tacho. Vamos a ponerle el nombre correcto. 2, 3 y 4. Ajá. Entonces, fíjense, tenemos 2 sustituyentes en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces es 2, 3, ajá, que es donde tenemos los sustituyentes. Ahora sí, aquí le ponemos metil o dimetil. 2-metil, vamos a dejarlo así, 2-metil, coma, y ahora sí, 2, pero no es hexano, es metano, etano, propano, buteno. Entonces, este es el nombre, porque aquí hace referencia a que es una cadena de 6, y aquí no hay una cadena de 6, aquí hay una cadena de 4. Entonces, el nombre va así. Primero nos dice los sustituyentes, 2,3-metil, o sea, en el carbono 2 y en el carbono 3 voy a tener 2 sustituyentes que van a ser metil. Aquí vamos a ponerle di para hacer la referencia de que sea 2 metilos. Metil, coma, 2 buteno. ¿No? Y el buteno, el 2 está indicando dónde está el doble enlace. Ajá. Y el buteno, bueno, pues la cadena más larga donde está ubicada. Y este sería trans o cis. Trans. Trans, ¿verdad? A ver, este sería hidrógeno. ¿Por qué trans? A ver, sí, trans. ¿No? Entonces, uno está hacia abajo y otro está hacia arriba. Okay. Trans 2,3-dimetil, 2-buteno. ¿Dudas? Aquí este es un error de la figura, pero espero haya quedado claro por qué este es el nombre. ¿Dudas, chicos, del cis-trans? Esto de cis-trans, sí es muy importante que los podamos detectar tanto en ciclos, no tanto como en alquenos. En los alquenos va a ser súper importante identificar cis y trans. La isomería va a jugar un papel importante en la reactividad de estos compuestos. Entonces sí lo tenemos que guardar un poco en mente esto de cis y trans. Que hacen una diferencia importante entre un compuesto cis y un compuesto trans. La isomería va a jugar ahí un papel muy importante. Ok, bueno, entonces el jueves pretendo que hagamos una evaluación. Betty. Perdón, profesora, es que me quedé pensando. Sí. O sea, sí pensé que era trans, pero pensé que era por los sustituyentes, porque no va arriba y otro abajo. Ah, sí, bueno, también estos son CH3, porque, ¿verdad? O sea, en el carbono 2 y en el 3 pues, tiene doble enlace y ahí ya llevan 2, ¿no? Y después 3 con el sustituyente 3, 4.
Entonces no Sí, sé es si verdad. SH... A ver, espera, 1, 2, 3, 4. Sí, tienes razón, Betty. Hoy son 4, entonces la tetravalencia se cumple ya por sí misma, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, sí. Y entonces es con este y este. Pero en todo caso, los 4 serían CH3, ¿no? Sí, está raro. CH3. Entonces no es ni cis ni trans. No le toca ni cis ni trans. Tienes mucha razón. Si es así, lo voy a revisar porque lo que estoy pensando es que a lo mejor esto representa hidrógenos, pero no estoy segura, ¿no? Entonces, si es así, no es ni cis ni trans, no tiene dónde poder evaluar si hay una sustitución diferente. Para que sea cis y trans necesitamos que los sustituyentes sean diferentes y que coincida con otro similar del otro carbono, ¿no? Que normalmente son los hidrógenos. Pero aquí no podríamos hablar ni de cis ni de trans, ¿no? Y bueno, así quedaría entonces, sin el nombre de cis trans. Lo voy a checar esto del apunte de donde lo tomé. Y en todo caso, bueno, se los comento en el Classroom y si no, después. Pero bueno, espero esto no les afecte en el entendimiento de cis y trans. Creo que íbamos muy bien, estábamos sacándolo muy bien y espero lo tomen hasta donde quedó claro, ¿no? En esta última, pues podría ser una molécula que nos está diciendo que no va a presentar isomería, dada que todos sus sustituyentes son iguales alrededor del doble enlace. Ok, entonces, gracias, Betty. Lo que les comentaba es que el jueves pretendo hacer una pequeña evaluación. Vamos a tratar de que no sea muy abrumante, sino sea concisa y con respecto a lo que debemos de saber hasta ahorita. Y si no, bueno, pues también para saber dónde hay todavía áreas de oportunidad que podamos mejorar, ¿no? Ok, ¿dudas de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Dudas del examen del jueves? ¿Dudas de lo que hemos visto en clases anteriores? ¿No? Ok, bueno, son 2:56, chicos, Sí, yo creo que... Sí. Val pregunta en el chat cuáles son los requerimientos y en dónde será o cómo, cuál es la dinámica. ¿Qué requerimientos serán para el examen profesor y en dónde será? Ok, ¿dónde será? Será por plataforma. Estoy viendo la posibilidad de no usar nada más las formas de Google, ¿no? Porque hay otras plataformas que nos permiten hacer un poquito más de versatilidad, tener un poquito más de versatilidad en los exámenes, pero no estoy muy segura de que se pueda, porque hay en algunas de ellas que necesitamos dar de alta con anticipación todo un grupo y es un proceso un poco más largo. Entonces, si es que algo de eso se requiriera, yo les avisaría con anticipación, o sea, mañana más tarde, ¿no? Pero no creo, o sea, con lo que tengamos, nos vamos a ver aquí de entrada, ¿vale? Nos veríamos aquí en la sesión de la clase a la 1 de la tarde y ya de aquí ya yo les doy las instrucciones o les libero el examen o les doy la liga para que lo puedan contestar. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profesora. No, gracias, Mario. Ok, chicos, bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Que tengan bonita tarde y estudien para que terminemos pronto el jueves. Gracias, profesora. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profesora. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao. Prepárese para puros 10. Bueno, estaré preparada con mi pluma. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Chao.
Gracias.